Quiero seguir hablando acerca del tema que abrimos acerca del liderazgo, Y el título del mensaje en esta mañana, para aquellos que están tomando notas, es liderar sin liderazgo. Liderar sin liderazgo. Y una de mis historias favoritas tiene que ver con el liderazgo. Quiero contárselas, quizá usted ya la ha escuchado antes de mi boca, pero me encanta esta historia que dice que en la sabana africana había un granjero que tenía ovejas, era pastor de ovejas, y él todos los días llevaba a apacentar a sus ovejas cerca al río, cerca a la finca había un río. E iba con sus corderos, con sus ovejas, a que ellas pudieran tomar agua fresca. Un día, mientras este hombre estaba con su rebaño, escuchó un ruido que le pareció inquietante. Era como un ruido de un gato. Entonces este hombre se alertó y dijo: hay peligro, estamos en zona de leones. Así que empezó a llevar a sus ovejas a la seguridad de el aprisco allí, y ese ruido como de gato seguía insistiendo. Entonces el hombre salió a ver qué era, y cuando se encontró con un cachorro de león, y el cachorro de león estaba allí solo, abandonado. Él lo dejó el resto del día porque sabía que de pronto estaban allí la manada, sus padres. Pero todo el día y la noche ese gato maullaba, ese león, y este hombre decidió tomar al león y adoptarlo como parte de su familia. Así que el hombre tomó el leoncito, y el león empezó a crecer con las ovejas, empezó a estar con ellas, empezó a alimentarlas como se alimenta una oveja, a hablarle como se le habla a una oveja. Y esa pequeña bola de pelos que un día el hombre encontró junto al río, al pasar de los meses se empezó a convertir en una gran mole de músculos, ¿cierto? Y ya empezó a ser un león joven, grande, pero a pesar de que él era un león, su mentalidad era como la de una oveja. Hacía todo lo que hacía una oveja. Y el pastor salía con su rebaño a beber agua, y el león, como una de las ovejas, iba allí, tomaba agua, jugaba con las ovejas, las defendía, y no pasaba nada. Una mañana, dice la historia, que salió este hombre a darle de tomar a sus ovejas como era de costumbre, y el león salió con ellos. El león, que parecía una oveja que se había convertido en una oveja por asociación, pues salió allí, y del bosque salió un león grande, y rugió el león. Y cuando rugió, ¿qué hicieron las ovejas? Salieron corriendo. Y el león joven, que era como una oveja, también salió huyendo detrás de las ovejas a esconderse. Entonces el granjero supo que de nuevo habían llegado los leones a ese territorio. Al día siguiente volvió a sacar a su rebaño, y cuando el león fue a beber agua y inclinó su rostro, se asustó y salió corriendo, pero ya las otras ovejas no se asustaban. Entonces el león volvía a intentar a tomar agua, y no podía. Pues resulta que el león veía en el reflejo del agua su propio rostro y se asustaba, porque había un león que le podía hacer daño. Mientras él estaba en eso, volvió a regresar el león y salió de el bosque y volvió a rugir. Y esta vez el joven león, que parecía una oveja, se quedó pasmado, como se queda usted a veces cuando tiene miedo. Y las otras ovejas salieron corriendo, pero este joven león quedó quieto, y el león grande se le empezó a acercar, y el león se empezó a echar la bendición.
Dijo, aquí fui. Volteó a mirar atrás a sus amigas ovejas y las amigas ovejas le hacían. Y el león grande se fue acercando y cuando estaban frente a frente, cara a cara, rugió. Y el león joven hizo. Entonces él volvió otra vez a rugir. Y el león volvió a mirar las ovejas y ¿qué hago? Las otras hizo. Hasta que de un momento a otro ya era el rugido de dos leones en el río. Después de que el león joven se sintió como quien estaba frente a él, el león anciano dio la vuelta y se metió a la jungla y le volvió a rugir como una invitación que le decía, venga. Entonces el joven león no sabía qué hacer porque miraba atrás y estaba la comodidad de la finca, el pastor que lo alimentaba, sus amigas ovejas. Pero también miraba hacia el frente, hacia el nuevo león que conocía y sabía que algo lo impulsaba a estar allí. Sabía que era una aventura a la cual él debía adentrarse, que era por lo cual él había sido llamado. Así que en ese momento el león tuvo que tomar una decisión: si quedarse en la comodidad del rebaño o irse a la selva, a la aventura que lo convertiría en lo que verdaderamente él era, un león. Así que el león, después de pensarlo, joven, salió y siguió al otro león, y ahí fue donde salió la película del Rey León. No, mentiras. Ahí acaba la historia. ¿Y por qué le cuento esta historia ya que estamos hablando de liderazgo? Porque muchas veces nosotros somos como ese león. Dios ha puesto dentro de nosotros un espíritu de liderazgo, pero quizás la vida, las circunstancias, las personas nos han convertido en unas ovejas, ¿cierto? Y la palabra de hoy, a través de este texto de Jesús que acabamos de leer, quiere enseñarnos que dentro de cada uno de nosotros hay un potencial de liderazgo que debe ser reencontrado y protegido. En cada uno de nosotros Dios ha puesto una capacidad de liderar, de liderazgo. Por eso quisiera hablarles en esta mañana acerca de liderar sin liderazgo. Y es que muchas veces en nuestra vida estamos esperando un título o un nombramiento o un ascenso o una ratificación de parte de alguien para ejercer el liderazgo que Dios ya puso en nosotros. Pero si hay algo que enseña la Biblia, es que son las circunstancias las que hacen que una persona se convierta en un líder. No son ni los títulos, ni los nombramientos, ni los ascensos, ni las ratificaciones, sino que son las circunstancias las que hacen que una persona se convierta en un líder. Mire, estas circunstancias muchas veces son las propias necesidades, las crisis, los retos, las metas por cumplir son el medio que Dios usa para levantar a grandes líderes. Cuando usted lee todas las historias, todas las narraciones de los grandes líderes de la Biblia, Gedeón, escondido en su finca, pero a causa de los madianitas que se levantaban a saquear, Dios levantó un gran líder, un gran juez y un gran guerrero. Mardoqueo, un hombre que no le importaba la política, que no le importaba lo que estaba ocurriendo, que estaba deprimido acerca de la deportación. Un día
vio algo en contra del rey y por protegerlo, Dios lo llevó a salvar a la nación judía. Estos grandes líderes que encontramos en la Biblia muchas veces no fue porque ellos decidieron ser líderes, porque nacieron en una familia especial o porque quizá le dieron la educación o le dieron las herramientas para ser un líder. Por lo contrario, las propias circunstancias los llevaron a desenvolver, a redescubrir ese potencial que Dios sabía que ya había puesto en cada uno de ellos. ¿Y qué decir de nuestro Señor Jesús? Que es el líder por excelencia, que es el modelo de liderazgo que nosotros debemos aprender y que debemos seguir. Nadie le dijo a él que era un líder. Nadie lo puso en la palestra pública y dijo: aquí el Mesías. Cuando hablaban de su apellido, decían de Jesús: ¿acaso este no es el carpintero, el hijo de José y de María? ¿Acaso este no fue el que nació con una dudosa reputación? ¿Acaso este no es un pescador más, un carpintero? Pero eso no impidió que Jesús desarrollara el potencial y el liderazgo que llevaba por dentro. Por eso observemos con detenimiento la pregunta del versículo 28. Del versículo 28. Miren lo importante de esta pregunta: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Qué palabras tan fuertes que le pueden decir a un líder. Ellos, que dice la Biblia que eran los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, personas con liderazgo, personas con autoridad, personas reconocidas en el templo, querían matar el espíritu de liderazgo de Jesús. Querían oponerse a el liderazgo que Jesús estaba ejerciendo, pero Jesús no se lo permitió. Y eso me hace pensar, esa actitud de Jesús me hace pensar que muchas veces nosotros hemos permitido que las circunstancias o que otras personas o que nuestras propias mentiras bloqueen nuestra naturaleza de liderazgo. Es por eso que no debemos permitir que alguien piense que no tenemos voluntades propias. Otras personas pueden estar en posiciones de autoridad sobre nosotros, a lo cual nosotros les debemos respeto, pero eso no significa que ellos deben sofocar nuestro inherente potencial como líderes. De que cada uno de nosotros tiene una porción de liderazgo. Y ante la pregunta: ¿con qué autoridad haces estas cosas?, debemos reflexionar acerca de cuál es el origen del liderazgo. ¿Dónde nació el liderazgo? ¿Dónde nació ese espíritu que cada uno de nosotros posee? En la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26, dice que Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios dijo: voy a hacer una creación especial que sea como yo, a mi imagen y a mi semejanza. Y más adelante en el capítulo 2, versículo 7, dicen las escrituras que y sopló en su nariz aliento de vida. Sopló y fue el hombre un ser viviente. El origen del liderazgo que cada uno de nosotros llevamos por dentro es que el Dios creador vertió su propia naturaleza en los seres humanos
cuando estableció nuestra naturaleza. Y esto dio el origen de nuestro liderazgo. En este sentido, nosotros somos una porción del Dios vertido. Cada uno de nosotros tiene un ADN de Dios, un ADN de liderazgo. Nadie puede decir: yo no nací para liderar, yo nací para ser un seguidor, yo no tengo cabida en esta sociedad porque a mí me tocó ser así. Nadie puede decir eso, porque Dios vertió sobre ti liderazgo. Y lastimosamente, a pesar de que Dios virtió sobre nosotros su propia naturaleza y nos hizo líderes, cuando nos dio propósito y nos dijo: yo los he creado a ustedes para que sojuzguen la tierra, para que se enseñoreen de ella, y nos dio un propósito de liderazgo, lastimosamente hemos perdido esa capacidad de liderar. El pecado quitó esa capacidad. Nuestros propios complejos y mentiras quitaron esa capacidad. Las circunstancias, muchos factores han hecho que usted y yo perdamos esa capacidad de liderar. Pero Dios espera que usted encuentre eso que ya Él le dio. Dios espera que usted en su vida cotidiana, en su vida cristiana, encuentre ese liderazgo que hay dentro de usted. Como la leyenda africana dice que una de las naciones africanas había un rey muy importante, y ese rey quiso visitar a Europa y subió hasta el mar Mediterráneo, y su hijo de 5 años le acompañaba. Él quería mostrarle el mundo, quería mostrarle otros reinos, porque sabía que más adelante él iba a gobernar. Así que se fue con su hijo, y mientras estaban en el mar Mediterráneo yendo hacia el norte, vino una gran tempestad que hundió y dañó el barco. Algunos pudieron sujetarse, algunos barriles, algunos pedazos de madera. El rey murió, y este niño quedó colgado de un pedazo de madera hasta que al día siguiente llegó a la orilla. Ahora, como es una historia africana, el color de la piel de este niño era oscura. Él sabía que era un rey, él sabía que algún día iba a gobernar. Su padre lo estaba preparando para ello, pero el naufragio lo separó de su destino. Y el niño en la playa vio que llegaron unos aldeanos con un color de piel distinta a él, y le dijeron: te vamos a tomar como nuestro hijo. Y como ellos eran unos granjeros, le enseñaron a trabajar. Eran personas muy humildes, eran personas que no tenían recursos, que tenían que pagar sus impuestos. Pero aún así este niño, aunque tenía sangre real, resultó siendo como cualquier otro ciudadano en un reino diferente. Muchas veces nos puede pasar así. El primero que debe creer que es un gran líder es usted, porque Dios ya le dio esa capacidad. Cada vez que te mires al espejo, ¿qué es lo que estás viendo? ¿Un fracaso? ¿Un fiasco? ¿Alguien que no aprende? ¿O puedes mirarte al espejo y decir: yo soy la imagen y semejanza de Dios, y Dios me dio a mí la oportunidad de liderar y de cambiar mi entorno? Si tú piensas así, entonces estás encontrando lo que Dios ya puso en tu corazón. Y Jesús entendió esto. Jesús no dejó que esas grandes autoridades, que esos grandes líderes dañaran su liderazgo. Por eso yo le prometí que íbamos a leer Lucas, ¿cierto? Lucas capítulo 4, ahí unas hojitas más adelante, versículo 14. Cuando Jesús
inicia su ministerio. Dice el título que lleva Lucas 4:14. Mire cómo se miraba a sí mismo Jesús. Jesús principia su ministerio. Jesús en su principio de ministerio dijo acerca de él mismo. Ahora lea conmigo el versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. El Espíritu de Dios está sobre mí. Jesús sabía sobre la capacidad de liderazgo que había dentro de él, y lo sabía desde el principio. Y yo te digo de parte de Dios, si tú en ese momento en tu corazón tienes un proyecto, tienes algo nuevo para empezar, tienes una circunstancia de cambiar, mírate al espejo y di: el Espíritu de Dios está sobre mí. Dígase a sí mismo: yo soy un hijo de Dios. Yo soy un ungido de Dios. Yo soy un hombre, una mujer de Dios. En mí está la autoridad y el liderazgo para hacer grandes proezas. No, yo sé que usted no se lo cree, pero por lo menos escúchelo y que algo nazca en su corazón. Porque vamos a empezar algo y decimos: yo no tengo, yo no puedo. Mire, a Jesús nadie le había preguntado quién era, y ya sabía para qué había sido llamado. Y el día, porque esto fue iniciando su ministerio, pero Marcos capítulo 11 fue la última vez que él visitó el templo y le hicieron la pregunta: ¿con qué autoridad haces esto? Y él dijo: yo no necesito decirles con qué autoridad hago esto, porque yo sé que soy un líder. ¿Por qué los fariseos le hicieron esta pregunta a Jesús? Y si volvemos al pasaje que estamos estudiando, que es Marcos 11, versículo 18, contesta la razón de por qué le hicieron esta pregunta. Es que no querían saber cuáles eran sus credenciales, no querían saber cuáles eran sus motivos. Ellos estaban molestos con él, porque dice el versículo 18 el versículo 15 del capítulo 11, que Jesús vino y purificó el templo. Y el versículo 18, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Ellos le dijeron: ¿con qué autoridad haces esto? Porque Jesús, al ver el templo que se había vuelto un negocio, dijo: hay que hacer un cambio, hay que hacer algo diferente. No puedo aguantar, no puedo soportar esto que está pasando. La Biblia, las escrituras dicen: mi casa es casa de oración, no una cueva de ladrones. Y aquí estoy viendo a estos ladrones. Mire, Jesús se sintió más mal al entrar al templo que muriendo al lado de dos ladrones. Y algo surgió dentro de él. Y es con lo que quiero terminar en esta mañana. Y usted me pregunta: pastor, ¿y cómo hago para tomar esa chispa? ¿Cómo hago para encender ese espíritu de liderazgo en mi vida? Pues Jesús hizo esto porque Jesús tenía algo que hace que se despierten los líderes, y es la actitud. El poder de la actitud.
porque la actitud es la diferencia entre un líder y un seguidor. Esa es la diferencia entre un seguidor y un líder, su actitud. Y es que usted es su actitud y su actitud es usted. Si usted no controla su actitud, esta lo va a controlar a usted. Y Jesús tuvo una actitud de liderazgo, de cambio, y esa actitud fue desafiante ante los demás líderes. Pero él dijo: es más importante hacer lo que me ha sido mandado hacer que decirle a los demás con qué autoridad lo estoy haciendo. ¿Eso se llama qué? Actitud. El poder de la actitud hace que tú te conviertas en un líder. Por eso es que la mayoría de nosotros no somos líderes hoy. Muchas veces porque en nuestros corazones somos nosotros los que no creemos que somos líderes. Usted nació para liderar, pero debe convertirse en un líder. Usted nació para grandes cosas, pero debe convertirse en un hacedor de grandes cosas. Y la manera de encontrar ese clic en tu vida es que tú tengas una actitud de liderazgo. Así que, mi amado hermano, quiero concluir en esta mañana diciendo que Dios puso en ti la capacidad de cambiar las cosas. Dios puso en ti el liderazgo necesario para que los proyectos que hay en tu corazón se lleven a cabo. Pero si tú no cambias tu actitud y crees que eres un líder, sin importar si estés empezando o terminando un proyecto, entonces esa actitud te marcará si te vas a convertir en un líder o si vas siendo un seguidor de las circunstancias.